El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar los enfermos. Y le dijo: no lleven nada por el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, además de escogerlo, los envía. Por eso son discípulos y apóstoles. Pero el número de los discípulos fue sobre los 72 y el número de los apóstoles son 12, sin tomar en cuenta a los demás que eran acompañantes, que ayudaban, como las mujeres, etc. Y el Señor crea como un enorme movimiento espiritual que va de parte en parte y que se va difundiendo y regando por toda la tierra de Judá, de Samaria y después de lo que es Jerusalén, Israel y después por todos los otros sitios donde los apóstoles y los discípulos fueron llevando la palabra del Señor. Pero los envía de una forma especial. Él le dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios, para curar enfermedades. Es decir, le entrega los signos vitales espirituales de la presencia del Dios actuante a través de los enviados de él, que son los apóstoles. E expulsar toda clase de demonio. Dios mío, uno piensa que es un demonio y después entonces que hay toda clase de demonios. Pues claro, cada pecado tiene demonio, porque cada demonio tiene nombre y apellido, eso lo hemos dicho y lo repetimos. Por eso cuando nosotros pecamos, no solo estamos pecando voluntariamente, dejando de lado la ley de Dios, sino que además estamos influenciados por el demonio correspondiente a ese pecado. Y eso para nosotros también es una actitud que no queremos muchas veces comprender. Pero el Señor le da poder sobre toda clase de demonios. Eso significa que para nosotros es una labor de conversión personal, pero también una labor de exorcización de nuestra conciencia, de nuestro corazón, por obra y gracia del Espíritu Santo que actúa en los discípulos del Señor, en los apóstoles de todos los tiempos, desde el momento que el Señor empezó a enviar. Y el otro poder para curar enfermedades. Las enfermedades para los judíos tenían un significado de correlación con el pecado. Entonces, demonio, pecado y enfermedades se entrecruzan dentro de la misma persona. Y cada quien vive ese misterio de su propia conversión justamente porque Dios quiere liberarnos del mal. Dios quiere liberarnos del pecado. Dios quiere sanar todas las heridas que el pecado destruye y realiza y hiere dentro de nosotros, y para que entonces el demonio quede totalmente expulsado y para que nuestras heridas interiores sean lavadas con el aceite del óleo santo, del Espíritu Santo, sean refrescados por la sangre de Cristo y sean regenerados, de manera tal que también nuestro corazón, nuestra alma
pueda tener la libertad de una salud en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y los apóstoles son justamente los médicos, los enfermeros, los paramédicos, todos aquellos que el Señor ha enviado y preparado y sigue enviando y preparando. Pero para eso es fundamental ese proceso personal. Y el Señor lo explica, le dice, no lleven nada por el camino, no se lleven una maleta, no se lleven un morral, no se lleven comida enlatada, no se lleven la chequera, ni se lleven la tarjeta de crédito, ni se lleven toda la ropa que ustedes creen que puedan estar cambiando todos los días y esperar que entonces haya una lavadora automática que está haciendo atrás de ustedes. También le dice, quédense en la casa donde se alojen, no le dicen quédense en el resort o en el hotel donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, cosa que seguramente ocurrió y seguirá ocurriendo, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Es decir, que no me quede ni el polvo en los pies de este pueblo, porque el que va a tomar justicia de eso será Dios y no soy yo, porque el que se queda con los pies llenos de polvo sigue con rencor, con actitudes de rencilla, no quisieron recibirme, no me quisieron escuchar, no me ayudaron, no me dieron limosna, no me dieron comida, no me dieron alojamiento, qué pichirres son, qué malucos son, qué pecadores son. No, al sacudirse el polvo de los pies, estamos dejándole todo al Señor, porque la justicia de Dios no es la condenación, sino la salvación. Y el Señor después se preocupará de enviar otros y otros y otros discípulos para la salvación de esa persona que hayan renegado de Él. Queridos hermanos, el Señor nos envía todos los días, así como los apóstoles. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Pues fíjense, el Señor a nosotros nos envía actuando, predicando el Evangelio y curando en todas partes, aunque Él le envió a predicar el reino de Dios. Y esa predicación del reino de Dios tiene un significado muy importante, porque el reino de Dios es para curar a los enfermos en el espíritu, en el corazón, en el alma, a los pecadores. No solamente a los que tienen signos de enfermedades físicas o mentales, sino aquellos que tienen los signos de la lepra espiritual, la que nos hace perder la verdadera salud, que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los apóstoles son agentes de gracia. Los apóstoles son promotores de la gracia de Cristo, porque actúan a predicar el reino de Dios. El reino de Dios es paz y bien, como decía Francisco, es amor y misericordia, como dice ahora el Papa Francisco, es ayudar a toda persona a reencontrarse con Cristo a lo largo del camino de su vida. Ellos se pusieron en camino. ¿Cuál camino? ¿Había un camino preestablecido? ¿Había ruta preestablecida? No, era el camino de la conversión de los demás. Allí donde el Espíritu los movía para que ellos pudieran llegar en aquellos sitios donde se necesitaba la presencia de los apóstoles de la palabra del Padre, de Jesús. Apóstoles que vienen a multiplicar como los panes la acción predicativa de Jesús y los signos de sanación, curación y liberación que Jesús le había entregado a ellos para poder ellos ser realmente signos real de la presencia de Él en el mundo. Jesús no nos dejó solos con su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Nos envió el Espíritu, Él junto con el Padre, y Él sigue caminando con nosotros. Él camina, dejando la huella de sus pies en el corazón de cada persona a la cual nosotros le llegamos. Nosotros seguimos pisando la huella del Maestro en el corazón del otro. Y ahí es donde está un poco el arte del apóstol, el arte de del ser discípulo del Señor. Descubrir por dónde ha pasado el Señor o va pasando el Señor para nosotros remarcar sus pasos, sus pies y así poder transmitir la gracia del Señor, su amor y misericordia. Queridos hermanos,
Tenemos que aprender entonces a ser auténticos discípulos apóstoles del Señor, predicando el reino, pero con los signos que acompañan, liberando los corazones de su maldad, de su controversia, de sus rabias, de su odio, de su violencia, siendo verdaderos predicadores de la paz y de la justicia y de la misericordia. Y no solo predicando con la boca, sino predicando con el testimonio de nuestra vida en el mundo, desde nuestra realidad de laicos, de consagrados, de sacerdotes, de matrimonios, de familias, de parroquianos, de religiosos y religiosas. El Señor necesita de nuestra apostolicidad para seguir derramando su misericordia en el mundo hasta que Él vuelva. Amén.